Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda comprender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Y hoy tenemos un problema que nos toca directamente. Hay muchos que ya han sido víctimas de la crisis del sector salud en Venezuela y otros que estamos aspirando a no serlo. Pero es una situación apremiante. Muchas personas, muchos especialistas hablan que se trata ya de una crisis humanitaria y que por lo tanto se necesita ayuda internacional para poder atender la situación del sector salud en Venezuela. Pero hoy, en manos de tres destacadas especialistas, nadie mejor que dirigentes gremiales de los sectores que forman parte de la salud en Venezuela, para que puedan darnos detalles sobre lo que está ocurriendo en cuanto a la atención de salud, tanto pública como privada en nuestro país. En primer término está con nosotros Dianela Parra. Ella es egresada como médico cirujano en la Universidad del Zulia con una especialidad en salud pública y actualmente es la presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia. También está con nosotros María Valladares. Ella es licenciada en bioanálisis. Es bioanalista en el Hospital General del Sur y presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia. Y finalmente está con nosotros Jania Salazar. Jania es licenciada en enfermería, graduada en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. También tiene una maestría en administración, el programa de Administración de Salud de la Facultad de Medicina y actualmente es presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Estado Zulia. Nadie mejor que ellas para que nos puedan explicar cuál es la situación. Doctora Dianela, ¿cuál es la situación actual? Comencemos por la salud pública. ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud pública, tanto nacional como regional? Bueno, la salud pública, como ustedes saben, la salud es un concepto que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es un concepto que se determina precisamente un perfecto estado, un estado completo de bienestar físico, mental, social, ambiental y no solo la ausencia de enfermedades. Ya por la definición del concepto ya nosotros vemos que la salud está afectada tanto en lo físico como en lo ambiental, como en lo mental y como en lo recreacional. Por supuesto que esto viene parejo porque para que pueda existir un estado de salud, la persona, el ser humano, requiere de una serie de condiciones que debe tener para llevar con bienestar su vida. Una de esas condiciones, de las más importantes, es la nutrición y, por supuesto, el servicio de agua potable intradomiciliaria y un buen servicio de aguas servidas. Desde allí empezamos con las debilidades. Se suman a estas debilidades la carencia de inmunizaciones que se cubren en las primeras etapas de la vida fundamentalmente para resguardar precisamente a esos pequeños niños de que puedan ser afectados por enfermedades como está ocurriendo ahora con la difteria. Una enfermedad que estaba erradicada desde hace más de 20 años y que lamentablemente tenemos casos de difteria bastante ya numerosos. Se habla ya de una epidemia porque cuando una enfermedad está erradicada y tú consigues un caso, ya eso lo puedes determinar como una epidemia porque no ha debido existir ningún caso. La salud pública está en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos porque no tenemos cómo resolver los problemas del enfermo, ni tampoco tenemos cómo prevenir que el ciudadano común no se enferme. Si no tienes un buen servicio público, si no tienes un buen trabajo, si no tienes una buena alimentación, si no tienes una vivienda saludable, porque ahora todas las parejas jóvenes viven hacinados porque tampoco tienen cómo comprar una casa. Correcto. Y si llegas a enfermarte, tampoco tienes cómo hacer un examen diagnóstico porque todos los hospitales públicos, todos sin excepción, están con problemas de laboratorios, de imágenes, de todos los servicios que se requieren para poder bacteriología, todo lo que se rayos X de tórax, tomografía, o sea, todo lo que se requiere para nosotros los médicos poder hacer un buen diagnóstico. Lamentablemente el paciente tiene que hacer un vía crucis para ver dónde puede realizarse un examen y muchas veces no se lo puede realizar, como está ocurriendo en este momento con la resonancia magnética. No hay un resonador que sirva, ni siquiera en las clínicas privadas. Aparentemente hay una sola unidad que es la que está prestando ese servicio. Entonces, si nosotros estamos preparados para hacer una medicina de avanzada y requerimos de esos recursos diagnósticos para ser certeros en nuestro diagnóstico, valga la palabra, y poder ser eficaces en el tratamiento, pues no estamos haciendo los diagnósticos adecuadamente.
pero no es nada que no hagamos los diagnósticos, tampoco podemos tratar al paciente. No se le pueden colocar los medicamentos que requiere y así tenemos pacientes convulsionando con accidentes cerebrovasculares por hipertensión, tenemos pacientes con tuberculosis que no tenemos cómo tratarlos, tenemos en los mismos pacientes que se les está presentando la difteria no hay antibióticos, tenemos pacientes renales que no se pueden hacer una diálisis, tenemos pacientes diabéticos que no pueden recibir insulina, o sea que se ha venido haciendo catastrófica la situación. Entonces está en cuidados intensivos dentro de una situación catastrófica que ronda al venezolano y que sin duda está afectando de manera muy seria su vida. Pero el presidente Maduro anuncia que han hecho inversiones muy cuantiosas, tanto de infraestructura como de dotación de los hospitales y de la red de ambulatorios, de la red Barrio Adentro. ¿Eso es cierto? Bueno, el presidente Maduro dice muchas cosas, pero yo lo invitaría, por ejemplo, que vaya a un hospital emblemático aquí, que es el Hospital Universitario de Maracaibo, que vaya al Hospital Chiquinquirá, que es uno de los hospitales centenarios que nosotros tenemos, que son, pero de relevancia internacional por la calidad de servicios que ofrecía. Vayan y vean el Hospital Chiquinquirá, sin ascensores, con servicios que no funcionan, porque no tienen cómo funcionar, salas de hospitalización cerradas. Y del Hospital Universitario, ¿qué le puedo decir? Un hospital que tenía un auditorio donde se discutían los casos anatomopatológicos para nosotros tener la experiencia de cuando se nos muere un paciente, si erramos en el diagnóstico, conocer cuáles fueron los errores que cometimos. Hace más de 4 años el auditorio del hospital no sirve. No tienen agua, servicio de agua potable no hay en el Hospital Universitario de Maracaibo. Y eso trae como consecuencias las infecciones que se están observando, el incremento de la mortalidad, incremento de la morbilidad intrahospitalaria. Tenemos los casos de la mortalidad infantil, de la mortalidad neonatal, de los recién nacidos que se nos están muriendo, de las muertes de las madres que van a parir sanas y salen para el cementerio. Eso tiene que ver con alguna inversión. Si el presidente fuera más responsable, debería garantizar ese derecho constitucional de esa constitución, de ese derecho que viene desde la primera constitución de la República de Venezuela y que ahora es bolivariana, pero que es un derecho que nosotros teníamos garantizado, el derecho a las inmunizaciones al nacer, el derecho a la atención de un parto. Aquí se construyeron en Maracaibo 4 materno-infantiles en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque teníamos la mortalidad en 80 por 100.000 nacidos vivos. Ahora la tenemos en 100, por más de 100, 120, por 100.000 nacidos vivos. Entonces, si aquí hubiera inversión, si las mujeres embarazadas tuvieran la atención adecuada, si se les brindaran los soportes nutricionales que ellas requieren para poder garantizar un feto pleno con un peso adecuado, si tuviéramos unas maternidades donde se hiciera la asepsia y la antisepsia con los requisitos y con los insumos que deben hacerse, si tuviéramos los servicios de agua potable, si tuviéramos los medicamentos que se requieren para tratar a la madre y al recién nacido, para garantizar que las suturas sean asépticas y bien llevadas con el tipo de sutura que se debe hacer, nosotros no tendríamos incremento de la mortalidad materna, nosotros atenderíamos oportunamente a nuestras madres. Entonces, esas inversiones que me las muestre dónde están. Supe que están inaugurando un hospital oncológico a poca distancia del oncológico de San Francisco. Es la única obra que se ha hecho aquí, pero entiendo que los recursos que tenían fueron prestados, aparentemente el gobernador como que fue a inaugurarlo, no sé, porque a nosotros no nos invitaron, y lamentablemente lo hacen a unos metros tenemos de otro oncológico. Tenemos que ir a la primera pausa, Yanela. Yo creo que en el próximo segmento toquemos el tema de los laboratorios. ¿Cómo están funcionando los laboratorios, no tanto en la red de hospitales públicos como en la red ambulatoria? Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Y en el primer segmento la doctora Yanela Parra pudo hacer un diagnóstico bastante amplio y detallado sobre la situación del sector salud público. Pero quisiera saber, usted como representante del Colegio de Bioanalistas, como presidenta del Colegio de Bioanalistas, ¿cómo están funcionando los laboratorios en la red pública de salud, tanto hospitales como ambulatorios? Bueno, en la parte pública realmente tenemos muchos problemas, porque tal cual como lo dijo la doctora Yanela,
la falta de agua potable en los diferentes ambulatorios y en los diferentes hospitales en nuestra región es muy grave. Aparte de eso, tenemos una temperatura muy alta y la mayor parte de nuestros laboratorios están sin aire acondicionado. Por lo tanto, la tecnología que se usa en materia de laboratorio no pueden funcionar en un 100% y hay muchos equipos que tienen que pararse porque no pueden con la temperatura que existe, ya que no hay aire acondicionado. Y por supuesto, en este momento estamos por un momento muy difícil, como es la falta de personal humano. Tenemos muchos profesionales que se han ido del país, y eso conlleva a que existan pocos. ¿Por qué se están yendo del país? Por la parte económica, por los bajos sueldos que se les cancelan. Ven que viajando a otro país se les hace más fácil, les brindan más oportunidades que en nuestro país y lamentándolo mucho, no terminan de graduarse cuando ya están saliendo de nuestro país. Entonces, la falta de recursos humanos en este momento es muy grave, sobre todo en laboratorios. Ajá, si no tienen agua, si no hay temperatura adecuada, si los equipos no pueden funcionar, si no tienen el talento humano para hacer, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están operando? Te podría decir que realmente la parte del laboratorio quizás estaríamos cerca de un 50% apenas en la parte pública que estuviera funcionando en este momento, porque tenemos muchos laboratorios y muchas guardias de los servicios que están cerrados, porque no hay el personal humano, porque el personal que está se enferma y no hay quien lo supla. Y por supuesto hay mucha decadencia o mucha falta de reactivos, sobre todo la parte de serología. La parte de serología que son los HIV, el toxoplasma, toda esa serie de exámenes. Existen apenas 2 o 3 laboratorios privados que lo realizan en la región. Porque o sea que no es un problema exclusivo del sistema público de salud. Sí, no lo existe en la parte pública. Entonces, las personas al solicitarle esos exámenes se tienen que dirigir a la parte privada y como te digo, solamente hay entre 1 o 2 laboratorios privados los cuales tienen ese tipo de exámenes. Y cuando el paciente requiere un examen, ¿cómo hace? ¿Tiene que salir a buscarlo en la calle? ¿Dónde hacerlo? Ajá, y generalmente lo hace, la mayor parte de esos exámenes le solicitan porque la persona tiene, por ejemplo, un infarto y el médico necesita unos exámenes, generalmente lo hace de noche y tú ves a muchos pacientes en horas de la noche caminando por la ciudad buscando cómo realizar esos exámenes, lamentándolo mucho. Y lo del reactivo del HIV es gravísimo. Gravísimo. ¿Sí? Gravísimo, claro, porque tú sabes, el HIV es para diagnosticar el SIDA. Correcto. Entonces no tenemos ninguna información cómo manejar un paciente, no sabemos si está enfermo de SIDA, no tenemos la información y los médicos y las enfermeras y todos las manipulan y aquí puede haber una contaminación impredecible por esa falla. Ah, pero si ustedes no tienen cómo hacerle esos exámenes, ¿cómo el médico logra un diagnóstico certero sobre la enfermedad de un paciente? Por la clínica. Nosotros tenemos, nosotros los médicos egresados de Luz tenemos muy buena preparación clínica y uno siempre tiene su diagnóstico presuntivo, pero yo no puedo presumir cuánto tiene, por ejemplo, de enzimas, de transaminasas, oxalacéticas o de cualquiera de las enzimas, para saber si tiene una hepatitis o si es un infarto del miocardio o qué es. Yo necesito los datos de su química sanguínea, de su bioquímica, de todo eso que los hacen los laboratorios o los hacían, pero que ya lamentablemente no los hacen. Entonces no se pueden tener los diagnósticos completos. ¿Qué hospitales de la región están graves, de verdad, en cuanto a laboratorios? Bueno, te podría hablar del Hospital Chiquinquirá, como ya lo refirió la doctora. En el área del laboratorio solamente existe la parte de hematología y de química con urgencia. O sea, no te hacen todo tipo de exámenes, porque realmente el laboratorio no tiene las condiciones, no tiene aire acondicionado. Y solamente urgencia. O sea, si yo necesito unos exámenes de control, no puedo hacerlo. No, tienes que ir a otro hospital a buscarlo. Y por supuesto, si el paciente llega a medianoche con una emergencia, no puede ser atendido. Y me imagino que la situación quizás es peor en una red de ambulatorios, ¿no? Así es. Tenemos, por ejemplo, muchos ambulatorios en la parte foránea que prácticamente de noche están cerrados, porque la parte, o sea, la seguridad es muy mala en esos ambulatorios. Y todos estos profesionales han sido asaltados, nosotros hemos solicitado en varias reuniones con la gobernación que
por favor, les brinden un tipo de seguridad a esos ambulatorios que anteriormente existían, pero que ahorita está totalmente... O sea, que además de los problemas de insumos, de calor, de falta de agua, también están sometidos por la inseguridad. Y tienes muchos casos y al colegio llegan con muchas denuncias porque, por ejemplo, el Hospital General del Sur, muchas veces los médicos y los bioanalistas y cualquier profesional que esté en el área de emergencia puede ser atracado, atendiendo a un paciente y le quitan sus celulares, en fin. Y te digo, Pero no hay ningún tipo de seguridad en los hospitales. No. Sí hay, los milicianos. Los milicianos. ¿Y qué hacen? Salen corriendo cuando llegan los delincuentes, porque ellos no tienen ni armas ni están preparados. Nosotros hemos pedido una seguridad especial, porque la seguridad de los hospitales tiene que ser especial, porque van a tratar con personas que unos enfermos y otros familiares de los enfermos, que ellos aspiran a ser atendidos. Entonces se exacerban, agreden al médico, esa es violencia por el tiempo de espera, digamos así, y está la violencia de los delincuentes que van a robar y caen en cambote. Aquí hay hospitales que han llegado como un combo, un comando completo, como el hospital Cecilia Pimentel. Llegó un comando completo y desnudaron a la gente, los metieron en unos cuartos, le quitaron todo, y todo el material y equipo médico que tenían en la emergencia. Eso es gravísimo, pero nunca hay policías para que puedan prepararlos. Yo ojalá que el nuevo gobierno pueda ganarse esa bandera de preparar un sistema de seguridad, primero de orden físico en cuanto a recursos humanos, preparado para eso, y segundo, de orden tecnológico en cuanto a la restricción de acceso que debe existir en el hospital, y tercero, de orden digitalizar toda la información, tanto no solamente de las historias del paciente, sino también de lo que significan los bienes patrimoniales de la nación que permanecen en esos centros y que deben ser utilizados para el bien de los pacientes y no para que se los estén llevando. Ya en un minuto, ¿hemos retrocedido en materia de salud en Venezuela? Pero años luz. Sí, estamos tan graves que están volviendo las epidemias que se erradicaron. Ese es solamente un indicador. Nosotros trabajamos con indicadores, no damos las cosas al voleo. Todas nosotras estamos preparadas. Por eso estamos en donde estamos, porque nosotros somos objetivos en la denuncia, porque sabemos cómo deben hacerse las cosas, a través de los indicadores y de las estadísticas. Bueno, en el próximo segmento yo creo que abordemos el trabajo de las enfermeras y enfermeros en el Estado. ¿Cómo están trabajando en el marco de todo este caos y todas estas carencias tan graves? Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Jania, hace más de un año estuviste en este estudio con un programa similar sobre la situación de salud. ¿Empeoró? ¿Mejoró? ¿Se agravó? ¿Qué ocurrió en el sector salud? Ay, pues sí es cierto, estaba recordando en este momento que efectivamente hace aproximadamente un año estuvimos hablando de este tema, muy preocupados para ese momento y para hoy. Creo que esa preocupación ya ha desbordado yo creo que yo lo he llamado el grito del silencio, porque nosotros, por mucho que gritamos, por mucho que nosotros denunciamos, por mucho que nosotros venimos y decimos la realidad de lo que está pasando en nuestros hospitales, pues no hay nadie quien escuche, o por lo menos autoridades que escuchen para reflexionar y decir qué pueden hacer para solventar este problema, porque este problema no es solamente de los que trabajamos en los hospitales y ambulatorios, es que este problema es para las comunidades, es para los venezolanos, es para los zulianos a quienes nosotros debemos atender y no lo estamos haciendo como debe ser. ¿Qué dificultades están teniendo los enfermeras y enfermeros en la atención de salud? Bueno, primero que hay unas condiciones y medio ambiente pésimas en nuestros hospitales. El personal de enfermería es la nómina mayor de todos los hospitales y de los ambulatorios. Trabajan las 24 horas del día, ¿verdad? Cual que nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestros hospitales y ambulatorios. Somos un equipo de trabajo
se trabajan con los médicos, con los bioanalistas, con los nutricionistas, con los odontólogos y las enfermeras. Es un equipo multidisciplinario, el cual no solamente podemos trabajar con nuestros profesionales, sino que va más allá, en el sentido de que recursos humanos en enfermería hoy en día, por el mismo problema, tanto que se van como los médicos que se están yendo del país, los bioanalistas, los nutricionistas y los odontólogos, igual nuestros profesionales de enfermería también se están yendo. Ya nosotros teníamos un déficit de personal en nuestros hospitales y ahora se ha aumentado. Ya puedo decir que hay un 8 o un 10% que se nos están yendo más o menos mensualmente fuera del país. Eso es demasiado, ¿no? Porque se nos está agudizando más el problema del ausentismo laboral. Entonces tenemos un ausentismo porque se van del país, un ausentismo porque tenemos un gran personal, una mayoría de que ya están para ser jubilados y están esperando que se les dé la jubilación, otros están de reposo, y bueno, y todo esto, y hay una falta de motivación para seguir trabajando, porque de la manera como están trabajando, que los hospitales no le están brindando muy poco al personal. ¿Por qué? Porque el clima, ¿verdad?, que tienen es un clima caluroso, ¿ves? No hay ventilación, no hay agua potable, no hay iluminación, ¿verdad? No hay saneamiento ambiental. Todo eso, tenemos que luchar contra todo eso. Entonces no es fácil, ¿verdad?, pedirle y exigirle a nuestros profesionales que trabajen de esa manera. Nosotros hicimos un trabajo que se le entregó al doctor Richard Hill para este momento como director regional del Sistema Regional de Salud, al gobernador, hicimos la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, entregamos ese trabajo para decirles que en qué condiciones estaba y lo que exigíamos nosotros, que era que le mejoraran las condiciones y medio ambiente, que les dieran seguridad también a nuestros profesionales que trabajan las 24 horas del día, y que mejoraran, porque sobre todo enfermería, que necesita para trabajar buena iluminación, porque para cumplir el tratamiento, para cateterizar venas, para tomar signos vitales, para ver en qué condiciones está el paciente, se necesita buena iluminación, y eso nosotros carecemos. Entonces, muchas veces tienen que rodar de una cama hacia donde haya más o menos iluminación para poder cumplir con ese tratamiento. Entonces, eso es un esfuerzo que a la larga le ocasiona daño a nuestros profesionales, ¿verdad? Trabajar en condiciones insalubres. Nosotros, ¿cómo podemos brindar una atención a un paciente donde donde tiene que estar en una sala, en un cuarto donde el baño no está operativo, ¿verdad? Donde no le pueden, donde están los excrementos están acumulados, y entonces es el mal olor, ¿verdad? Es lo que puede ocasionar la infección que le puede ocasionar al paciente operado, si es el caso, si es un niño, si es un neonatal. ¿Qué otras cosas? Sobre todo Ari, la falta de insumos. ¿Qué respuesta han recibido de parte de las autoridades? Bueno, mire, hay un silencio administrativo, porque cuando no solucionan el problema, ni siquiera lo llaman a uno para decir realmente conocemos de la situación, pero no tenemos cómo hacerlo. Eso es preocupante. Nosotros estuvimos en el hospital de Caja Seca, en ese hospital tan importante, ¿verdad?, de ese municipio, donde aquí tengo las pruebas de cómo están las paredes, cómo están los equipos. Mire, entonces para que tengan una idea del trabajo que se hace, ¿verdad? Y que esto lo conocen las autoridades, ¿verdad? Cómo están las camillas, cómo están los techos, las filtraciones mire, estos son los techos, cómo se están cayendo, ¿no? Las ventanas. O sea, que no solamente problemas de insumos, sino deterioro de la infraestructura. Mire, también. Claro, porque es que es todo un deterioro. Mire, estas son las filtraciones que eso ocasiona. Hongos, problemas respiratorios. O sea, ¿cómo podemos tener, si tenemos un paciente con problemas respiratorios, lo vamos a colocar en una habitación? Una depresión inmunológica. Exactamente. Entonces, son problemas tras problemas, el cual nosotros, que somos enfermería, que es el que tiene que gestionar para que las áreas y los servicios se mantengan en orden,
No, aquí no se puede gestionar porque resulta que en los hospitales no existe el departamento de mantenimiento. Aquí se puede reparar un aire acondicionado, pero a los 6 meses es posible que ya ese aire se dañe porque aquí no hay quien le dé mantenimiento a los equipos. Entonces es una cuestión de una desidia. La situación de la electricidad. Hay una desidia en los hospitales, ¿ves? Por falta de mantenimiento, por falta de gerencia, por falta de amor al trabajo, o por lo menos los encargados y los gerentes que están en todos los hospitales y ambulatorios. Entonces una situación que se convierte, que ya no es solamente que no hay insumo, que no hay medicamentos, que no hay condiciones y medio ambiente, sino que entonces pasa a ser a un problema de convivencia dentro de los hospitales. Porque el trabajar en eso y cuando no hay respuesta, ¿cómo está? ¿Nuestro personal está contento? ¿Está trabajando a gusto? No. Entonces viene lo otro, que el jefe te obliga a que tienes que trabajar, ¿verdad? Y y ser eficiente y eficaz. Ah, pero es que no me das nada para que uno pueda ser eficiente y eficaz. Entonces vienen los conflictos entre, ¿verdad?, los mismos profesionales. Un gerente que no puede decir las condiciones en que se encuentran los hospitales porque políticamente no puede hablar, porque aquí entra la parte política, que es que tenemos directores, ¿verdad?, que dependen del gobierno nacional y que ellos tienen que decir amén a todo lo que está pasando. Tenemos enfermeras, jefes, que tienen también, ¿verdad?, que decir amén a la situación que está pasando. Entonces después tienes un personal que no se debe a ningún gobierno, sino a la situación laboral que está pasando, que están insatisfechas y que no están dispuestas a seguir trabajando en esas condiciones. Aquí se hizo este diagnóstico y se le pidió también al gobernador para ese momento, ¿verdad?, que era Arias Cárdenas, y le dijimos, bueno, nosotros sabemos que hay ausentismo laboral, sabemos que hay problemas para que nuestros profesionales mantengan un uniforme, porque tienen que trabajar con uniformes blancos. Necesitamos que esos profesionales puedan garantizarles los alimentos. Y se le ha pedido al gobernador, y nos sentamos y él lo aceptó, ¿verdad?, que se creara una ruta salud. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a una nueva pausa. Yo quiero, porque ya abordamos, ¿verdad?, el tema de la salud pública. Abordemos el tema de la salud general. ¿Cómo están haciendo, por ejemplo, aquellas personas que tienen posibilidades de ir a una clínica, pero que tampoco existen los medicamentos y los insumos necesarios en el mercado producto de la crisis para atender un problema de salud? Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos. Doctora Dianela, ya abordamos el tema de la salud pública. Ajá, pero ¿cómo hace aquel paciente que tiene, bueno, que pudiera tener las posibilidades de acceder a los servicios privados de salud? ¿Están las condiciones dadas también en los hospitales privados de equipos, de insumos, para atender los pacientes, los problemas de salud de la gente? El sector privado no escapa de la crisis que estamos viviendo en estos momentos en igual condición que lo que está ocurriendo en los hospitales públicos. Está con el sistema, problemas de energía eléctrica, con apagones y con quema de equipos, está con los problemas de agua potable y por supuesto con lo que se refiere a la renovación de equipos, reparación, mantenimiento de equipos, que es pura mano de obra, la mayor parte es mano de obra importada, tampoco lo pueden hacer. Yo les decía que no hay los estudios de imágenes, tenemos dificultades en todas las clínicas privadas, porque definitivamente tienen problemas para poder lograr los contrastes, para poder lograr los repuestos que se requieren para ponerlos a funcionar eficientemente. Por otro lado, para ir al sector privado, generalmente toda la población,
un 60% de las personas que acudían al sector privado lo hacían a través de los seguros, de los HCM. Correcto. Pero lamentablemente esto también se ha vuelto una imposibilidad porque los seguros, dado al alto costo que han venido ocurriendo con los servicios de salud del sector privado, han tenido que incrementar las pólizas de tal forma que el 50% de los que tenían una póliza ya hoy no la tienen. Un 20% funciona por los convenios que tienen con el sector público, por ejemplo PDVSA, que por cierto no paga, y pagan mal, porque el baremo de PDVSA está por debajo, muy por debajo de lo que debe ser reconocido por el servicio médico. Me refiero específicamente al servicio médico. Y el otro 20% es el que saca de su bolsillo para ir a la clínica. Y ese es el que es golpeado por la inflación fuertemente, ¿no? Todo está golpeado por la inflación. Cada vez que hay un incremento de salario o de cestatique, ese incremento va para los servicios de las clínicas, porque ¿de dónde saca un dueño de clínica o un consejo de clínicas los recursos para pagar si no es de los servicios que prestan? Pero además el gobierno ha pretendido también cercenar las posibilidades de que las clínicas tengan libertad para colocar los precios de los servicios y ha dictado resoluciones que han mantenido congelado, o sea, un recurso tan importante como una diálisis, el precio que tenía era de 600 bolívares. 600 bolívares, 600, o sea, no es 600.000, no, 6 ni 6.000, 600. Entonces, esta situación de control de precios, de déficit de insumos, de medicamentos, de dificultades para adquirir nueva tecnología, de dificultades para la reparación y el mantenimiento, esto indudablemente que en el sector privado está casi en las mismas condiciones en que está el sector público. Y a las pruebas me remito, o sea, cualquier paciente puede llegar a una clínica privada en este momento, las emergencias abarrotadas, como están abarrotadas las emergencias de los hospitales, y luego ponen a esperar al paciente para ver si consiguen la ambulancia que lo va a llevar a otro centro de referencia para poderle hacer un estudio que en ese hospital no lo pueden hacer. Entonces, es grave la situación del sector privado y es una cosa que tiene en las manos el gobierno la solución. Porque lo que ocurre también es que no les están dando divisas para poder ellos adquirir todos estos insumos, medicamentos. Entonces tienen que trabajar con el dólar negro, me imagino. No es que yo esté haciendo una denuncia de nada de eso, pero me imagino que de alguna parte tienen que sacar los recursos. ¿Qué hace el paciente cuando no consigue el medicamento aquí? Se va para Colombia, correcto, lo compra en Colombia, o tiene un familiar en Estados Unidos, se lo envían de Estados Unidos. Pero el paciente de mediana y de baja clase que no tiene ese tipo de posibilidades sencillamente se muere. Se muere. O sea que la crisis ha roto ese balance que existía. O sea, para mí existía un balance. Cuando el sector público no podía atender a las personas podían acceder al sector privado a través de las pólizas de HCM. ¿Ese balance se rompió? Se rompió porque inclusive un paciente con un HCM que nosotros firmamos el año pasado, por lo menos el Colegio Médico, de 6 millones de bolívares, 6 millones de bolívares se van en 3 días. Ajá. 2 días, quizá 3 días. Menos. Entonces les acaba el seguro. Entonces tú ves, doctora, necesitamos una cama de cuidados intensivos para el paciente porque teníamos un seguro de 6 millones y se lo comió el primer día. ¿Y cuántas camas de cuidados intensivos están cerradas? Porque no hay cómo ponerlas a funcionar, porque no hay personal, porque no hay agua, porque el electrocardiógrafo, el monitor no sirve, porque, o sea, ¿por qué? Porque no hay. Entonces, este equilibrio, esa salida, esa solución que significaba el sector privado para muchos pacientes, hoy en día está atravesando por serias dificultades que ha obligado a muchas clínicas a suspender servicios tan importantes como hemodinamia. Hay clínicas grandes de Caracas que han tenido que suspender los servicios de hemodinamia porque no tenían STEM o porque no tienen los insumos para poder garantizarle la vida al paciente que vaya a ser sometido a ese procedimiento. ¿Los laboratorios en los centros privados también tienen los mismos problemas? Sí, porque el problema más que todo es un problema de cambio, ¿verdad? La mayor parte de la parte de salud se trabaja mucho con divisas y por supuesto al no tener acceso a las divisas hay cosas que la mayor parte de los reactivos que ustedes utilizan son importados. La mayor parte. Sí, te podría decir que casi un 80% del funcionamiento de los laboratorios son con cuestiones importadas, los insumos, todo. Y realmente en el país no se producen y eso trae muchas consecuencias. Por ejemplo, te dije anteriormente de que en el estado hay solamente 2 laboratorios que realizan las partes de serología y no en un 100%. Te estoy hablando de quizás en un 60% las pruebas. O sea que no es que vas a ir a ese laboratorio y te van a atender todo lo que no, ves al paciente
yendo de laboratorio en laboratorio, muchos recurren al colegio a ver qué información tenemos nosotros para poder ellos ir a los diferentes laboratorios para poder, que anteriormente no era así, pues. Anteriormente tú ibas a la clínica, te atendían, te tomaban tu muestra y no tenías problemas, venías solamente por los resultados. En este momento no es así. Jania, ¿los profesionales de enfermería reportan los mismos problemas en los centros privados? Sí, mire, la recuperación de los pacientes depende mucho de la atención de enfermería. Y cuando enfermería se consigue que no puede cumplir el tratamiento médico como es indicado, por supuesto ya entra en un estrés el profesional, porque sabe que su recuperación va a depender de esas indicaciones. Y que por eso que el equipo es tan importante, porque entonces ese peso tan grande lo tiene enfermería, porque entonces tiene que enviar al laboratorio, y entonces se consigue que en el laboratorio no hay los reactivos, y que ese entonces tiene que orientarlo para ver dónde, en qué lugar, en qué laboratorio puede irse a hacer. Eso pasa tanto en el público como en el privado, porque es que estamos viviendo la misma situación, ¿ves? Entonces es una cuestión de que se les ha escapado, ¿verdad?, al gobierno la situación de la crisis hospitalaria, y por eso que nosotros consideramos de que sí es indispensable la ayuda humanitaria, porque es muy difícil. Aquí los reactivos, los medicamentos, todo eso se requiere de laboratorios, ¿verdad?, que seguramente que no tienen cómo poder cubrir la necesidad nacional. O sea, que no solamente es aquí en el estado Zulia. Entonces, tienes que hacerle, ¿qué vas a hacer solamente? ¿Con solamente entender y ponerle la manito en el hombro y darle apoyo emocional? No, eso no es solamente lo que requiere un paciente. Aparte de que tanto en la privada como en la pública el déficit de personal es tan acentuado que el trabajo no se está haciendo como debe ser. ¿Ve? Entonces tenemos, por ejemplo, y que se nos puede ocasionar problemas legales, por ejemplo, en los bancos de sangre que son, tenemos a nuestras hemoterapistas, son enfermeras especialistas, y que hoy en día deberían de mantenerse las 24 horas abiertas, y nos estamos consiguiendo de que el banco de sangre por falta de especialistas son cerrados. Eso es grave porque uno no sabe en qué momento va a llegar el paciente con una hemorragia, que hay que transfundirlo, que hay que prepararle la sangre y todo eso. Entonces te consigues que está cerrado el banco de sangre, o no puedes prepararle por falta de reactivo, por falta de bolsa, por falta de algún insumo que se necesita en los bancos de sangre. Ese es un problema muy grave porque nosotros no tenemos una independencia tecnológica. Correcto. En el marco de la salud. Y esto, lamentablemente, se han perdido 20 años de revolución, que fueron utilizados recursos para crear otra estructura paralela al sistema tradicional, que lamentablemente es muy poca los beneficios que nos ha brindado, porque si no, no tuviéramos este incremento de la mortalidad materna, de la mortalidad neonatal, de la mortalidad por ACV, por infartos, de la morbilidad, de las enfermedades que se han hecho de nuevo recurrentes, difteria, sarampión, el dengue, que ya es una endemia, etcétera, etcétera. La independencia tecnológica tiene que ser una prioridad. Fíjate que cuando nosotros hicimos el conflicto, tuvimos un conflicto en los primeros meses de este año, que nos llevó como hasta julio. Julio más o menos. Logramos que se trajeran equipos para laparotomía, para cesáreas. ¿Y de dónde venían esos equipos? De Uruguay, venía de Guatemala, de otro país que es peor, que es más pobre que nosotros. Tenemos que ir a una nueva y ellos lo elaboran. Y les tengo una pregunta para las 3 en el próximo segmento, que es el último segmento del programa. ¿Hay o no hay una crisis humanitaria en el sector salud en Venezuela? Ya regresamos. En este último segmento les dejé una pregunta que para mí es clave. ¿Hay o no hay una crisis humanitaria en el sector salud? Jania. Bueno, sí, nosotros lo consideramos que hay una crisis humanitaria, porque cuando no se le puede dar respuesta a los pacientes y decir que también nuestro personal está enfermando y está muriendo, es por falta de tratamiento, de insumo, de diagnósticos oportunos,
Y les voy a decir algo, nosotros tenemos, por ejemplo, desde el 2013 hasta el 2017, 22 profesionales que han fallecido, que han estado trabajando activamente, que se nos enferman, que las hospitalizan y al cabo de unos 2 o 3 días mueren. Nada más en el 2017 llevamos 8 profesionales y estamos en el mes 10. O sea que prácticamente un profesional por mes. Entonces eso nos preocupa, porque resulta de que los mismos profesionales se están contaminando, se están enfermando, no se les puede atender, y así de esa misma manera está pasando con nuestros pacientes, que no hay respuesta. Lo más seguro que tienen ellos es la muerte, porque antes siquiera existía la esperanza. El que enfermaba, se le diagnosticaba, se le hacían sus estudios y se le hacía su tratamiento, rehabilitación y salía. En este momento son más los que mueren por falta de atención, de insumo, de condiciones, que lo que nosotros podemos brindar. Entonces, bueno, en vista de que esto vemos nosotros que cada día que pasa no hay posibilidades de que todo esto se solucione, entonces, bueno, habrá que pedir el auxilio de la ayuda humanitaria para que llegue a nuestro país. ¿Cree usted que hay una crisis humanitaria en Venezuela, en el sector salud? Por supuesto. Es tan grave que muchos pacientes, cuando llegan a las emergencias de los hospitales, mira, algo tan sencillo como un papel, o sea, le piden una hoja en blanco para poder dar los resultados, para poder que el médico escriba cuál es las medicinas que le está pidiendo, y porque en el mismo hospital no existen, entonces se lo están solicitando al paciente. Entonces yo pienso que sí, que la crisis humanitaria sería muy importante y que realmente el presidente y todos nuestros gobernantes, que de una vez por todas olvidemos un poco, porque como lo decía el doctor Richard en una reunión, la salud no tiene color político. Es correcto. Y eso es verdad, porque nos enfermamos los blancos, nos enfermamos los verdes, todo. O sea, y la salud no escoge cómo te vas a enfermar. Te puedes enfermar, mira, tan simple como de una gripe, y puedes llegar a un sitio donde no te pueden atender y puedes fallecer. Entonces realmente estamos en un momento muy grave. Yo diría que la salud en el Estado y en el país está prácticamente en una UCI. Está muy, muy, muy grave. Y creo que el gobierno debe voltear sus ojos hacia eso. Doctora Dianela, ¿hay una crisis humanitaria? ¿Se requiere ayuda internacional? La crisis humanitaria se define como la incapacidad de un gobierno para poder atender la demanda de su población. Esto que está ocurriendo queda expreso, ¿verdad?, que este gobierno no tiene la posibilidad de resolver este problema. ¿Por qué? Porque la mitad de los laboratorios se han ido. O sea, aquí hay medicamentos que no volverán, sino son adquiridos afuera en otras condiciones. Lo que significa la parte de servicios públicos se agravará más. Estuve en una conferencia con el Colegio de Ingenieros y de verdad que el problema de la electricidad viene peor. El problema del agua cada día va a ser peor porque tampoco se están acondicionando los embalses. O sea, tenemos una crisis humanitaria ante un gobierno que no tiene capacidad de respuesta y que para que pueda responder, que debiera ser ya, tendría que abrir esas posibilidades que nos han ofrecido todos los países. Todos los países están ganados para ayudar a Venezuela, porque Venezuela ha sido también un país generoso que ha ayudado a aquellos que se encuentran en dificultades. Inclusive actualmente con lo que está pasando en otros países, con el terremoto, con los tsunamis, etcétera, Venezuela en estas condiciones está enviando medicamentos, alimentos para allá, cosa que nos parece bueno desde el punto de vista de la solidaridad, pero primero tienes que alimentar a los de la casa, primero le tienes que dar los medicamentos a tus venezolanos que se están muriendo de mengua en los hospitales. Entonces sí se debe abrir el canal humanitario de forma urgente para que de manera urgente nosotros podamos recibir esa dotación tan importante para salvarnos la vida de nosotros, porque no sabemos cuál de nosotros puede caer, de los que estamos aquí, Dios nos guarde y nos ampare y nos cuide,
pero cualquiera de nosotros puede requerir de una atención hospitalaria. Yo requerí de una atención hospitalaria en un accidente que tuve en un volcamiento y recorrimos desde Valencia hasta Caracas para poder conseguir un sitio donde hubiese rayos X y nos pudieran revisar las fracturas que, bueno, afortunadamente yo solamente la tuve en la columna, bueno, ni afortunado porque era bastante serio, pero las otras personas que iban en el carro pues tenían fracturas y no había manera de hacerlo. Nos hemos podido morir, porque si esa fractura de costilla hubiese lesionado el hígado y no sabíamos que estaba fracturada la costilla, pues sencillamente la persona se muere de una hemorragia interna y punto. Entonces es urgente y hacemos un llamado con las responsabilidades que nosotras tenemos, de que somos las instituciones que albergamos a los profesionales de la salud, que son los protagonistas que proporcionan la vida a aquellas personas que llegan a los hospitales con algún tipo de enfermedad. Le hacemos un llamado al gobierno. Abra ese canal humanitario, presidente Maduro. Usted tiene que sensibilizarse ante lo que está pasando con la salud en el país. La mortalidad materna, como que quedan los niños huérfanos, la madre que va a parir y se le muere su bebé porque no le pudieron hacer una buena cura umbilical, porque no hay antibióticos, porque no tienen leche para alimentarlo, cuando la madre está imposibilitada para poderle dar de mamar o sencillamente no le sale la leche. No hay leche materna, ni leche de la otra. Ahora que se ven por ahí uno que otro en unos precios de 40.000 bolívares un kilo de leche. Eso no puede seguir ocurriendo aquí. Si este gobierno no tiene la capacidad para dar la respuesta inmediata que requiere un problema tan grave como es el de la vida de las personas, pues abra los espacios, pida la ayuda, sea humilde y tráiganos a nosotros lo que necesitamos para poder garantizar la vida de los pacientes que no tienen la culpa de enfermarse, que se enferman también por las desagradables condiciones de insalubridad y de hambre en el que están viviendo la mayor parte de nuestra población. Doctora, nos queda un minuto de programa. En un minuto, ¿se puede se puede revertir esta situación que está afectando a la población venezolana? Se puede revertir, pero no a corto plazo. No a corto plazo. Nosotros podemos revertir en este momento la dotación de medicamentos, la reparación de equipos, pero los detalles de infraestructura, de techos caídos, de aguas negras, de todo lo que hemos diagnosticado nosotros, de problemas de electricidad, de voltaje, de equipos de aire acondicionado, todo eso no se va a resolver. ¿Y a nivel de la atención de la población infantil? ¿Se puede revertir? A nivel de la población de los recién nacidos, tiene que haber insumos por lo menos para limpiar la sala de parto, para poder hacerle una limpieza al bebé, la inmunización, hacer las inmunizaciones, todo, o sea, pero es cuestión de diligencia. Este ha demostrado que es un gobierno indolente, que no le duele el pueblo, porque si le doliera el pueblo, lo primero que tiene que demostrar un buen gerente es hacer todo lo que sea necesario para garantizarle la vida de las personas. Bueno, yo le quiero dar las gracias por haber venido a este programa. Yo creo que fue un programa bien claro, bien sencillo para que la gente pueda entender lo que está ocurriendo en el sistema de salud venezolano, no solamente el público, también el privado. Todos los venezolanos estamos sometidos a una crisis que está golpeando nuestro bolsillo, nuestras condiciones de vida y la atención de la salud. La propia crisis ya nos genera problemas de salud. Muchísimas gracias por haber venido y haber estado con nosotros en el día de hoy. Y por supuesto ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.